Arciniegas y les doy la bienvenida a nuestro programa de la semana Economía al Día. Esta semana vamos a hablar sobre la crisis económica que se produjo en México en 1994, más conocida como efecto tequila. Bienvenidos. Se conoce como el efecto tequila a una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, de devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México de 1994, también conocida como el error de diciembre. Esta crisis se presentó en el cambio de administración presidencial entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante los primeros días del sexenio, la devolución del peso mexicano alcanzó las cifras más bajas en la historia, incrementando el valor del dólar casi un 300% y el desencadenamiento de altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes de personal o incluso el cierre completo de establecimientos. Para hacer frente a la emergencia se recurrió a un paquete de rescate que consistía en la inyección al Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte del Estado, de Estados Unidos y otros organismos internacionales, intentando estabilizar el precio del dólar y así tratar de contener la crisis y no afectar a otros países. En 1994 fue el último año del sexenio de Salinas, quien siguiendo la tradición del PRI, en cada año de elección inició un increíblemente alto costo gubernamental en obras públicas, lo que se tradujo en un déficit histórico para poder mantenerse de cuentas corrientes histórico en un 7% del PIB. Salinas emitió los tesobonos, un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago de dólares en lugar de pesos mexicanos. El decreto de los 31 se publicó en el diario el 27 de junio de 1989. En este mismo año se realiza la primera emisión por un monto de 10.000 millones de dólares con un plazo de 182 días y una tasa nominal del vencimiento de 34,5% anual. México experimentó prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso que luego fueron de difícil recuperación. Algunos miembros de la familia de Salinas y el candidato presidencial del Partido Revolucionario fueron asesinados este mismo año, lo que provocó que los tesoros se situaran en 7.049 millones de pesos. Esto fue un incremento del 83% respecto a diciembre anterior. Incluso José Francisco Ruiz y el secretario general del PRI también fueron asesinados en este mismo año. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que coaccionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Mesino, principalmente la de denunciar las devaluaciones a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas por las familias. Muchos perdieron las casas y autos que habían adquirido con contratos en tasas variables y otros perdieron todo. La capacidad económica de los mexicanos vivió una etapa de espejismo financiero. Prácticamente todo el país fue afectado, todos los sectores de la población sufrieron la crisis, el reajuste del cambio del cómo el valor del peso mexicano estaba evaluado, pero principalmente quienes fueron mayormente afectados fueron los primer lugar de las finanzas del gobierno federal, así como también miles de empresarios y millones de mexicanos que encontraban seriamente endeudados, una gran parte de las empresas en dólares y muchos otros con tasas de intereses variables que materialmente se vieron imposibilitados de pagar. La abrupta caída de las reservas internacionales propiciadas por las fugas de capital provocó devaluaciones del peso y la imposibilidad de encontrar el tipo de cambio, con consecuencias directas en el incremento de la inflación. Gracias a todos por habernos acompañado en este gran programa el día de hoy. Los esperamos y hasta la próxima.